muchas gracias a todos. Yo supongo que algunos han estado siguiendo presentaciones que yo he hecho a lo largo y a lo ancho de la República sobre el momento actual, un planteo de renovación política, un diagnóstico sobre la seria situación social, institucional y económica que vive la República, qué hacer para salir de esto, y en general un planteo sobre los grandes temas nacionales. Lo que voy a hacer hoy es algo que he hecho para la 6ª sección electoral, que es básicamente plantear cómo se debe armar un programa de gobierno y cómo se debe armar un programa de gobierno local. Es decir, hoy no vamos a discutir la macro de Argentina, ni los grandes dilemas políticos, ni los problemas institucionales a nivel nacional o provincial, ni tampoco vamos a discutir las circunstancias externas que han generado la catástrofe sanitaria en el mundo, ni tampoco digamos, el escenario complejo que se le abre a la humanidad, a la región y a nuestro país. Eso ha sido motivo de otras presentaciones y lo será en los próximos días. Esta vez a pedido de la gente de la 2ª sección electoral y de la conducción de la provincia de Buenos Aires, me voy a focalizar en otro tema que ya lo he hecho en la 6ª sección electoral, pero que es el tema de cómo armar un programa de gobierno, a nivel local. Y ahí yo creo que básicamente lo que voy a tratar es de que se preparen mentalmente cómo hacer para competir a nivel local, qué es lo que hay que empezar a mirar, qué es lo que hay que empezar a bucear, qué es la preparación que necesitan para actuar como verdaderos representantes de nuestros contribuyentes. En última instancia, nosotros somos servidores públicos. Nos financian los que generan valor, los que pagan los impuestos, y en última instancia la democracia surge de la idea de que no puede haber impuestos si no hay una buena representación. Ustedes son y van a ser, en la medida que seamos exitosos, representantes de los ciudadanos y de los contribuyentes. Y lo más importante que tienen que hacer era ir a defender la plata de ellos, o sea, tienen que volverse confiables, porque ese es un ejercicio vital en la sociedad argentina para reconstruir la credibilidad en la política, para reconstruir la seriedad y la eficiencia del sector público, pero además para devolvernos la confianza entre nosotros. Es decir, hay un problema de credibilidad y de respeto hacia el liderazgo que si no se restaña nada va a funcionar. Pero eso empieza a nivel local. Entonces, vamos a meternos en materia. A nivel local hay 3 grandes temas que uno tiene que entender para saber qué le va a proponer a la ciudadanía. El primer tema es la gestión. Los gobiernos locales gestionan y tienen muchas obligaciones que gestionar, y en eso nos vamos a concentrar un poco de cómo pensar la gestión y cómo organizarla, cómo hacer un programa estratégico, un programa de corto plazo. Segundo tema importante en el sector público, pero sobre todo a nivel local, es el programa de inversiones. Si uno se equivoca en el programa de inversiones, es muy difícil arreglarlo, y es muy importante en todo el sector público, pero en particular a nivel local, que uno calibre bien las inversiones, no se meta en obras que no se pueden financiar y no se sienta luego, digamos, víctima de programas imposibles. Y esto va desde el discurso y la narrativa para llegar a los ciudadanos, hasta cómo administrarlo, que lo vamos a ver en detalle, pero errores en inversiones son difíciles de repetir porque uno no tiene tanto espacio. Entonces,
lo mejor que tiene que hacer es usar muy bien el dinero y cuando va a invertir ser muy cuidadoso de que el tema está bien estudiado, bien financiado y va a ser bien gestionado. Y el tercer tema es otro tema muy caro a la democracia y a nuestros valores, que es el tema de rendición de cuentas. Nosotros somos en última instancia, como les decía, representantes, digamos, en última instancia somos y pretendemos ser los voceros de nuestra ciudadanía. Y la clave de un buen sistema democrático es que los gobernantes rinden cuentas. En la Argentina hay una obsesión por la impunidad, como habrán visto a nivel nacional, como habrán visto en salvatajes de jueces impresentables, en consejeros de la magistratura que firman dictámenes que avergonzarán hasta sus nietos, pero que en general la idea de una parte muy patológica de nuestra política es jamás rendir cuentas. Bueno, si algún cambio hay que hacer en la Argentina, es rendir cuentas. Rendir cuentas cuando uno es concejal, rendir cuentas cuando uno ocupa cargos en el Ejecutivo, decir qué es lo que intentó hacer, qué es lo que hizo, cómo lo hizo y que los papeles estén transparentes. Eso es muy valioso en la conducta personal y es más valioso todavía para reconstruir la confianza social. Argentina tiene, además de los problemas institucionales, económicos, un inmenso problema cultural de valores y tiene un tema que es tremendo, que es la falta de confianza. Pero no solo confianza en la moneda, en los mercados de capital, en las reglas del gobierno, falta de confianza en los liderazgos. Y justificadamente, por estos intentos reiterados de impunidad y de desesperación. El tema más delicado de la República no es cómo enfrentamos el virus, cómo vamos a salir del problema monstruoso económico que tenemos, sino todo el problema que los columnistas más importantes de Argentina tratan, es cómo los políticos tratan de evitar rendir cuenta y cómo tratan de lograr y cómo están votando la impunidad de un juez famoso por todos los esquicios y mal comportamiento que ha tenido, pero que cuenta increíblemente con la complicidad de buena parte del espectro político. Eso es un escándalo, para decirlo de manera muy sencilla, es un escándalo que no se han seguido para su juzgamiento, digamos, los protocolos. O sea, se han dejado de lado los protocolos. Es como si yo dijera, a usted le aplico una regla, pero a vos que sos mi amigo no te la aplico. Porque como un periodista muy famoso dice hoy en un diario muy importante de Argentina, si le aplican el protocolo está perdido. Esto es muy grave. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, mi idea, y voy a tratar de transmitirle esta narrativa, es que nosotros vamos a construir la credibilidad desde la política local. Es decir, la reconstrucción de Argentina es de abajo hacia arriba. Y tiene que ser en la política local donde desterremos estas prácticas nefastas, esta cosa de ver cómo logramos la impunidad. Por eso recuerden los 3 puntos del programa de gobierno a nivel local: gestión, que ahora vamos a entrar, el segundo punto es inversiones y el tercer punto es rendición de cuentas. Las 3 cosas tienen que estar claras. Y las 3 son muy importantes para mejorar la situación de los vecinos, para hacer eficiente el pequeño ahorro que tenemos en invertir inteligentemente y para rendir cuentas, que es la patología más grave de nuestra clase política que ha producido ese enorme desgaste de, bueno, lo que les digo, ¿no? En esta crisis se escribe todo el día de la vergüenza que va a ser el voto en el Consejo de la Magistratura, que todos vemos escandalizados lo que van a votar. Bueno, vamos a tratar de repasar a nivel local ahora cómo arreglar esto. Gestión. El primer tema en gestión que hay que entender es recursos. Es decir,
Los gobiernos locales se financian básicamente con dos fuentes. La primera fuente son los recursos propios, es decir, recogidos en el ámbito de la administración tributaria local, o digamos de administración de ingresos, y el segundo aspecto es el que viene por transferencia, ya sea de la provincia o del gobierno nacional. O sea, el país tiene un sistema de coparticipación que va del gobierno nacional a los gobiernos provinciales, de los gobiernos provinciales a los gobiernos locales. En esto en general la capacidad de influir, el monto de transferencia es bajo, pero uno lo primero que tiene que entender, porque siempre forma parte de los debates, es de dónde salen esos números, cuál es la base de cómo se establecen las transferencias, y estudiar si la localidad no está tratada equivocadamente. Ese es un punto que hay que informarse y hay que tener bastante claro. Y en la administración de los recursos locales, lo que es muy importante es escribirse una historia de lo que pasó. Ustedes saben que a nivel del país hay como 168 entre impuestos y tasas. Es un número extravagante, había mucho menos. La forma de establecer las tasas tenían mayor racionalidad en el pasado. Entonces, un comentario que es importante para ustedes es ver cómo fue el sistema de tasas los últimos 40 años. Hay que tener esos, cómo se hace visitando a viejos funcionarios de la municipalidad, quienes fueron contadores, viendo a los propios estudios contables, cómo eran las tasas y el sistema de recaudación del municipio, cómo es ahora, cómo es en el pasado, pero no solo cómo es desde el punto de vista del municipio, sino cómo es desde el punto de vista del contribuyente. Reconstruir eso y tener claro eso es importante, porque en el debate siempre surge, esto en el pasado era así, acá se... Entonces, tener un buen diagnóstico de lo que ha pasado y reconstruir una serie es muy importante, la serie de las tasas vigentes como de las que existían anteriormente. En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, se han cometido enormidades. No en todos, pero en muchos se han cometido enormidades. Entonces mi consejo es hacer algunas reuniones con los contadores de la zona, si es posible con viejos funcionarios, y hacerse una idea bien precisa de cómo eran estos recursos, qué es lo normal y qué es lo anormal que ha pasado. En algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en estos últimos tiempos, se han cometido todo tipo de tropelías y de agresiones a los contribuyentes, y es bueno tenerlo bien documentado, bien preciso, pero sobre todo una historia hacia atrás de lo que es factible. Acá un punto que tenemos que entender es que lo que es factible no es poner la tasa que cierra los gastos de la municipalidad, que el razonamiento tiene que ser al revés. Con tasas normales, ¿qué gasto podemos tener? Digo, en general, la forma que piensa nuestro liderazgo político del problema, tengo este gasto, ¿a quién voy a matar? No, nosotros tenemos que dar vuelta a eso, y la forma de construir la narrativa es ver cómo eran los recursos históricamente de la municipalidad, qué es lo que ha ocurrido, en qué cosa hay exabrupto. Eso es muy bueno que hagan la reunión por sección, porque muchas veces se aprende mucho de los vecinos, y se aprende mucho de otras ciudades, y yo diría que un diálogo inteligente entre líderes modernos de la política es qué tasas tiene tu municipio, cómo establecen, cuál es han surgido algunas cosas nuevas, era más razonable antes, menos razonable. Ese es un tema central para poder ir con una propuesta razonable, que, como ya les digo, tiene que partir de la base de que nosotros somos representantes de los que generan valor. Nosotros, si somos los representantes, no puede ser que vayamos ahí para ver cómo lo jorobamos.
Tenemos que ir al gobierno para defenderlo, no para jorobar. Ese es el primer punto que hay que entender. El segundo punto que hay que hacerse a la idea, una vez que uno vio los recursos, es mirar el presupuesto. Uno de los rasgos más atrasados de la política argentina es que en general los dirigentes de la sociedad civil, con esto digo dirigentes empresarios, dirigentes de asociaciones civiles, de clubs, digamos, de lugares de interacción social, saben poco de los presupuestos de los gobiernos locales. Y la verdad es que la política, en serio, es la local, esa es la que uno más puede incidir, es la más relevante, es la que muchas veces está desatendida. En general, nuestros dirigentes, cuando digo nuestros dirigentes, no estoy refiriéndome a la política, estoy refiriéndome al conjunto de actores sociales, tienen poca noción de los presupuestos. Entonces, una tarea que tenemos que enmendar es ahora sí ponernos a ver el presupuesto y ver el presupuesto en términos históricos, es decir, cómo era este presupuesto 40 años atrás, cómo era 30 años atrás, cómo era 20 años atrás, qué es lo que ha pasado con los gastos de los gobiernos locales, cómo ha evolucionado históricamente. Yo conozco algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que con la misma población casi ha multiplicado su personal por 10. La municipalidad está fundida, no tiene ninguna posibilidad de hacer ninguna inversión, ninguna obra, cobra impuestos extravagantes y no hay ninguna funcionalidad. Ahora, yo le he preguntado a intendentes de esas localidades qué es lo que pasó. Y bueno, el argumento es acá administraron distintas parcialidades políticas, cada cual agregó su capa de empleados, de funcionarios, había, digamos, entonces ahora tenemos un gobierno local que es infinanciable. Bueno, eso no puede ser, eso si ha ocurrido, hay que pensar cómo se va a reformar, porque no hay gobierno que su justificación sea exaccionar a los contribuyentes sin devolverles servicios, porque eso hace inviable la localidad, el destino y el futuro. Si usted tiene un gobierno local con impuestos extravagantes simplemente para mantener empleados que se han multiplicado por 10, está bien que es un caso exagerado, pero eso no debe ser y uno tiene que plantearse, bueno, esto hay que reformarlo. Y ahí empieza la naturaleza del problema. En muchos casos no habrá ocurrido esos exabruptos, pero ha habido, por estas debilidades, un desborde. Y eso hacia el futuro no va a ser tolerable, porque la Argentina para salir necesita que el sector privado vuelva a invertir, vuelva a emplear, y la clave de ver cuando la política tributaria se desbocó es cuando ya el sector privado, pagando los impuestos, no puede invertir y no puede emplear. Si eso es lo que pasa, no, hay que corregir y hay que ser franco sobre eso. Y es una forma fácil de ser franco y decir, mire, hace 40 años teníamos tanta gente empleada, teníamos este nivel de gasto, hoy tenemos un nivel de gasto que se ha ido totalmente de madre. Eso hay que corregirlo y si no corregimos eso no hay salida. Ese punto, con franqueza hay que hablarlo, porque nosotros tenemos que conseguir un mandato. Ustedes me dirán, a lo mejor no somos exitosos, no, pero el problema es si somos exitosos. El problema es lo que vamos a hacer si somos exitosos. Y en ese caso es muy importante ir con un mandato, porque sin mandato no se puede ir a gobernar. Y ahí hay que entender que las ciudades, el personal de la municipalidad es empleado de los contribuyentes. No es que los contribuyentes existen para sostener ese personal. Ese personal está al servicio de los contribuyentes, como están los gastos por bien y servicio, como están los gastos por inversión. El tercer tema que tiene que ver con esto y que es importante comprender es cuán transparente es el gasto municipal. Esto es muy importante, en el registro y en la tesorería. Uno de los grandes vicios de la Argentina es la falta de transparencia. Hoy, con las tecnologías disponibles, no hay ninguna excusa para que no tengamos el programa presupuestario, los recursos y los gastos y los expedientes totalmente en línea y que se sepa perfectamente
qué operación se está llevando a cabo y cómo se va a pagar. Acá viene el segundo punto, es decir, una vez que uno sabe el problema financiero que tiene en el gobierno, como en cualquier empresa, viene el programa de servicios. Y acá hay que tener un programa estratégico. Primero, ¿cuáles son los servicios que presta la municipalidad? ¿Cómo los presta? ¿Cuáles no tienen sentido que lo haga? ¿Cuáles están digamos, en deficiencia de prestación? ¿Cuáles son las tareas que sí tienen que ser realizadas con criterio y hacerse un programa estratégico? Nosotros lo que hacemos lo vamos a hacer bien y lo vamos a ir mejorando de esta manera. Y ahí hay que hacerse un programa operativo, y si ustedes son concejales no lo tienen que hacer, pero lo tienen que pedir. El Ejecutivo les tiene que poder explicar cuáles son los programas que están en marcha. Y acá viene una cuestión, ¿cuáles son los indicadores de gestión? ¿Cuáles son los indicadores de éxito o fracaso? ¿De dónde salen esos indicadores? ¿Y cómo se comparan con los municipios vecinos o de la provincia de Santa Fe, de Córdoba? Eso es muy importante porque uno puede decir, el programa estratégico es mejor, digamos, tenemos estos servicios, vamos a mejorar sus indicadores y vamos a tratar de converger a este nivel de eficacia. Alguna vez yo he sugerido tomar como indicadores los municipios uruguayos, los municipios chilenos. ¿Por qué digo esto? Porque alguna vez haciendo ese ejercicio entre la ciudad de Montevideo, la ciudad de Rosario y la ciudad de Córdoba, los nuestros salieron espantados, porque claro, cuando empezaron a medir, daba que los resultados no eran razonables. Eso no puede ser, nosotros tenemos que estar en condiciones a municipios de similar tamaño, de similar composición de ciudadanos, poder compararnos. Y ahí los indicadores de servicio a nivel local son lo mismo en Chile que en Argentina, que en Uruguay. Y eso es una comparación que está disponible, que uno puede entrar en las páginas de web de cada municipio y mirar. O sea, hay que pensar un plan operativo anual, un programa estratégico, es decir, para todo un mandato, revisar los indicadores, pero no hacerlo el día que llegan al gobierno, hacerlo cuando son concejales y empezar a buscar esa racionalidad y generar digamos, un consenso en la sociedad civil, es decir, en los cuerpos intermedios de la sociedad civil, porque ahí es donde también van a reclutar los apoyos. Si ustedes van con un programa sobre estas cuestiones, muy preciso, muy claro, quieren en las tasas cobrar esto, el presupuesto es este, vamos a este programa de servicio, vamos a medirlo con estos indicadores, vamos a tener estos resultados. El personal, el despliegue que vamos a hacer va a estar relacionado con esas metas, no por la circunstancia, qué es lo que me encontré. Yo muchas veces en la política argentina yo he escuchado, mire, esto es lo que me encontré. No, bueno, lo que encontró es una cuestión que le ocurre a cualquiera que va a ser gobierno. Cualquiera que va a ser gobierno va a encontrar. Ahora, el problema es lo que uno va a hacer. Y eso hay que tener claro el programa estratégico. Entonces, recuerden, un programa estratégico de servicio, ahí ver qué es lo que se hace de más, seguramente hay mucha tontería que se hacen que se pueden sacar, y hay servicios que es imprescindible mejorarlos sustancialmente. No voy a entrar en la complejidad, ustedes saben que hay municipios que tienen servicios hospitalarios, otros no, eso le agrega una complejidad, después lo trataremos si hay otra discusión, pero la lógica es la que yo les acabo de decir. El segundo tópico que es muy importante para nosotros, porque hoy el país está en condiciones de hacerlo, somos uno de los países más avanzados de América Latina y probablemente del mundo, las mejores empresas tecnológicas están acá, ustedes saben, Mercado Libre vale 8 veces YPF, o sea, es una empresa tecnológica. Nosotros tenemos una gran destreza como sociedad en esos temas, no quiere decir que yo la tenga, pero digo que la tienen en nuestra sociedad, nuestras universidades producen
una extraordinaria capacitación. Yo, por ejemplo, soy profesor en UCEMA, hay 180 cursos digitales simultáneos. Es una proeza tecnológica, eso hoy lo puede hacer Argentina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mi expectativa es que en todo el país nuestro programa a nivel local sea el gobierno electrónico. Que todo expediente, todo sueldo, toda compra, toda inversión, todo bien y servicio se sepa en las páginas electrónicas de la municipalidad. ¿Por qué esto es muy importante? Porque, bueno, vamos a lo más decisivo. Con el sistema electrónico no se pueden hacer trampas. En los expedientes cosidos a hilo y papel se puede cambiar la hoja. Es decir, una de las cosas que había hecho el gobierno anterior valiosa era que había hecho un sistema para el gobierno nacional absolutamente electrónico. ¿Qué se le puede haber ocurrido a Fernández entre las primeras medidas? A ver si no hay una excepción, a ver si no podemos colar una hojita. Me siguen el tema. Es muy vital entonces que hagamos una modernización operativa en el sentido presupuestario, contable, de personal, donde todo esté a la vista. Nosotros somos republicanos. ¿Qué quiere decir republicanos? Que rendimos cuenta y que hay transparencia de los actos públicos. No puede haber secretos. Y tiene que haber que los ciudadanos, los periodistas, las cámaras de comercio, sociedades rurales, centros comerciantes, las cámaras de construcción, puedan acceder a los números con toda transparencia. Después vamos a las cosas más delicadas. Pero gobierno electrónico tiene que ser una prioridad. Que no haya esos monstruos de expedientes corriendo de una oficina a otra. Tiene que haber, todo tiene que estar en el expediente electrónico. Fíjense una ventaja enorme si eso ocurre. Hoy, si donde todo está organizado electrónicamente, la actividad se puede hacer por teletrabajo, no se paraliza la actividad. Si, por ejemplo, hay juzgados que tienen todo electrónico, hay juzgados que no están, digamos, digitalizadas las operaciones, en consecuencia la justicia está paralizada. Eso no puede ser, menos puede ser a nivel local, donde la tecnología permite normalizar esta situación. Vamos al tercer punto, este es un punto decisivo, que es el más difícil de manejar, que es el personal. Ahí lo primero que tenemos que hacer explícito son las reglas, los estatutos, los salarios en detalle y las reglas que tienen. O sea, a ver, ¿cuál es el periodo de horas de trabajo respecto al sector privado? ¿Cuál es el régimen de licencia? ¿Cuál es el régimen de antigüedad? ¿Cuál es el régimen salarial? ¿Cuáles son los ítems por los que se está pagando? Y hacerlo todo de manera transparente. Los que son funcionarios públicos tienen que estar sometidos y escrutados por el resto de la ciudadanía. Y ahí vienen preguntas, o sea, el ritmo de exigencia en el sector privado tiene que ser similar al ritmo de exigencia en el sector público, y ustedes que no forman parte de la ronga del mecanismo de poder, lo vamos a desafiar al mecanismo de poder, lo primero que tenemos que transmitirle a la sociedad es que con nosotros se acabó esta de la opacidad, el ocultamiento, las conductas desdorosas. Los que son funcionarios, del primero al último, van a estar ahí y van a ver cómo se verifica su cumplimiento, su asistencia, qué ocurre cuando hay un ausentismo exagerado, cuáles son las medidas previstas, cómo es el régimen de sumario, es decir, plantearse que, obviamente fuera del gobierno, no, pero decir abiertamente a la opinión pública, nosotros queremos poner transparente eso y en lo posible ir acercándolo a las reglas que se aplican en otras actividades no estatales, de modo tal que haya igualdad ante la ley. Ahora entramos a los dos temas más complicados, porque acá son los temas, digamos, bravos, que son las compras y las obras públicas.
¿Por qué son los temas bravos? Bueno, porque ahí está el grueso de la corrupción en la sociedad argentina, ahí están los famosos cuadernos, ¿se acuerdan los cuadernos? Y los bolsos son de las compras, escándalos, para poner dos escándalos muy claros, la compra de alimentos en el medio de la pandemia por el Ministerio de Desarrollo Social, donde pagaban 3 veces los precios del supermercado. Digamos, eso es un escándalo inaceptable, que ocurre en parte por este sistema no transparente. En eso es muy vital que hagamos que el régimen de compra, hay que ir a buscar proveedores, hay que crear competencia. Una obligación que vamos a tener nosotros va a ser crear competencia. Es decir, que no haya algunos proveedores entenados del sector público. Tenemos que buscar en las compras de los bienes y servicios la mayor competencia posible, la licitación, el sistema que quede absolutamente claro y transparente, y creo yo que eso va a ayudar enormemente a rebajar los costos cuando las cosas están transparentes, cuando todo el mundo sabe cómo es el régimen de compra, cómo es el régimen de licitación y cómo es el régimen de tesorería, que uno no puede mover los pagos a los amigos antes, sino que eso está electrónicamente determinado y no hay forma de cambiarlo. Es como una máquina, y tiene que ser una máquina. Vamos a producir una rebaja importante, porque de costos. Piense que cada vez que rebajamos costos es menor impuesto que cobramos, así que eso es lo que a mí me parece más atractivo. Lo mismo ocurre con el régimen de obras públicas, o sea, allí de nuevo siempre hay alguna cosa que hace que sea un sastre a medida la obra. Pero lo que nosotros tenemos que crear son las condiciones, primero explicitando el régimen regulatorio de las obras públicas, pero también cuáles son las reglas que lo hacen más transparente y hacen más competitivo el sistema. De nuevo, la idea es lo que hacen ustedes en la actividad privada, bajar costos. Hay que bajar costos todo el tiempo. Una forma donde se pueden bajar los costos es con una buena gestión de compra y con una buena gestión de obras públicas. Ahí lo que hay que poner es cuál es el régimen vigente, cómo se compara con el régimen provincial, con el régimen nacional, con el régimen vigente en otros municipios. Lo mismo para las obras públicas, hay legislación de carácter nacional y provincial que es inescapable, pero siempre hay algún detalle, y eso es lo que creo yo que hay que ponerlo explícito. Digamos, nuestra obsesión va a ser bajar los costos que se incurren en compra de bienes y servicios y en obras públicas. Bueno, acá pasamos al... cuando digo régimen de obras públicas estoy pensando en general. A ver, ¿cómo evitamos a los BAEs de este mundo? ¿Y cómo evitamos a los vivos que utilizan a los BAEs de este mundo? Cuando hablamos del régimen de obras públicas, hablamos de adelantos, hablamos de todas estas cuestiones. Ustedes recordarán que el escándalo con BAE era que le daban grandes adelantos y después no había obra. Ahora, usted le da adelanto enorme a quien no tiene capacidad patrimonial, no vuelve más. Entonces, esas cosas tenemos que ver cómo son el régimen de avales, de cauciones. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo de defender los dineros del sector público como defienden los dineros en su vida privada. Bien, acá el punto que me queda, que es un punto muy importante, es el punto de inversión pública. Acá el programa hay que hacerlo con cuidado. La inversión pública de los gobiernos locales no es menor. Ahí va desde la construcción de calles, obras de saneamiento, planta de tratamiento de residuos. Hay una infinidad de dimensiones y de actividades que hay que visualizar, pero yo diría, de nuevo, uno no puede saberlo todo, pero tiene que hacer alguna reunión en cada ciudad, en cada localidad. Bueno, yo escuché a López Murphy diciendo cómo es el régimen de inversión. Entonces preguntar, ¿cómo se evalúan las inversiones acá? ¿Cómo se hace el programa de construcción de calles, de reparación? ¿Cómo se evalúa esto? A veces hay préstamos multilaterales, de organismos multilaterales que traen la evaluación.
a veces hay corresponsabilidad con la nación o con la provincia que obliga a un estudio, pero básicamente lo que es importante es fijarse cómo se determinan esas inversiones y plantearse con cuidado cuáles son las inversiones relevantes, porque uno tiene aspiraciones, la ciudadanía tiene aspiraciones, y uno a veces, las obras surgen de la presión de la ciudadanía para tener determinada tipo de obra. Y el problema es cómo se evalúa y si esas obras son separables, son escalables, a veces puede ser de un pequeño tamaño inicialmente y se puede ir armando, pero que sea consistente con los presupuestos, porque mi experiencia a nivel mundial es que las municipalidades en general entran en problemas irresolubles cuando se meten en programas de inversión que después no se pueden financiar, y la obra más costosa es la que hay que pararla y que tenga, digamos, el esqueleto, no se siga adelante, no produce beneficios, ha consumido una gran parte de los recursos, implica servir las deudas. Esa incapacidad de financiar la obra y su terminación produce el peor sistema de inversión, que son las obras no concluidas, que no entran en servicio y que le erogan a los gobiernos locales una gran parte de su capacidad financiera. Por último, terminando esta, que más que una exposición es una clase, pero una clase para que punteen los problemas. En la contabilidad pública argentina, desgraciadamente, han aparecido una cantidad de formas de esconder los gastos y de formas de esconder los recursos, que son los fondos fiduciarios, los fideicomisos, empresas que son propiedad de los gobiernos locales. Bueno, ese es otro tema esencial de abordar con cuidado. ¿Dónde está? Yo diría hacer un inventario en cada gobierno local de cuáles son las empresas. Hay algunos que no las tienen, pero hay otros que las tienen. Cuáles son los fideicomisos, cuáles son los fondos fiduciarios, qué deudas existen, ya sea con proveedores, qué deudas existen con el Banco Provincia, qué deudas existen con el gobierno federal. Es decir, poner blanco sobre negro cuál es la situación patrimonial. A ver, para todos ustedes, si ustedes fueran a comprar una empresa, ¿la comprarían sin mirar los libros? ¿La comprarían sin un informe de auditoría? ¿La comprarían sin saber cuál es la tarea que hace esa empresa? No, ustedes revisarían con los clientes, con los proveedores, con el personal, las instalaciones, los libros, si hay deudas escondidas e implícitas. Bueno, no le estoy pidiendo otra cosa, le estoy pidiendo que se anoten ese ejercicio. No es necesario hacerlo de golpe, sino ir organizando reuniones para recoger experiencias, qué fue lo que pasó históricamente, cómo evolucionaron las tasas. Muchos de los contadores de cada una de sus ciudades va a estar interesados en contarles, sobre todo los que tienen que pagar, pero muchos que han sido funcionarios de la municipalidad también estarían interesados en ver su experiencia, qué fue lo que fue alterando las responsabilidades, qué novedades hay en estas materias, cosa de que uno no es sorprendido, porque claro, una vez que a uno lo sorprende, no advirtió a tiempo, empieza a ser cómplice. Entonces lo que hay que evitar es ser cómplice, y la única manera de evitar ser cómplice es poner blanco sobre negro cuál es el estado y hacer una lista. Total, el Poder Ejecutivo tiene que contestar sobre esas cuestiones, y ser transparente a los que son honestos les es muy útil, porque les da argumentos para defender por qué gestionaron de esa manera, qué fue lo que lo llevó, cuál fue su plan estratégico, qué indicadores están usando, y a lo mejor algunos son muy buenos. Entonces, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es competir para mejorar, es competir para que la ciudadanía tenga mejores representantes, es competir para que el gobierno sea un insumo del proceso productivo y permita mejorar el nivel de vida de los argentinos, no que sea un obstáculo, una mochila gigantesca e inaguantable. Entonces, esa es nuestra tarea. Recuerden, rendir cuentas, ser representantes de los contribuyentes,
cuidar la plata, ser transparente. En la transparencia nos jugamos nuestro destino, porque tenemos que sanear esta república. Recuerden al principio de esta exposición, yo les decía, la vergüenza que yo siento de que estamos todos esperando la reunión del Consejo de la Magistratura para ver cómo van a votar, para darle impunidad a un caso de una sinvergüencería que es extravagante aún para nuestros parámetros. Ese es el tema que discutimos. No puede ser eso. Tenemos que sanear este país. Y sanear empieza desde abajo. Y empieza por el ejemplo que ustedes brinden. En vez de ir a hacer la sanata de prometer lo que no se puede y de fantasear con ideas absurdas, vamos a hacer lo que haríamos con nuestra empresa, con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades. Vamos a ir a sanear las conductas, la transparencia. Y si son sanos, y si son muy buenos los que están, mejor, porque los vamos a obligar a ser mejores. Y esa es la tarea, eso es lo que le va a devolver a la Argentina la credibilidad en la política, la confianza en los liderazgos, y le va a devolver eso que es la autoestima de que no, como ciudadanos hemos elegido malos gobernantes. Los malos gobernantes son en última instancia culpa de la ciudadanía, pero culpa nuestra si no le ofrecemos una buena alternativa. Muchas gracias a todos los amigos que nos han estado escuchando, espero haberlos motivado. Estas no, obviamente más interesantes son las arengas sobre cómo transformar el país, pero esta es una clase para saber cómo se es un buen dirigente local y qué es lo que hay que hacer para transformar la naturaleza de la vida política. Si generamos buenos ciudadanos a nivel local, van a ser mejores ciudadanos a nivel provincial, y vamos a tener una ciudadanía que va a elegir un gran gobierno nacional. Esa es mi expectativa, eso es lo que estamos tratando de organizar en todo el país y espero haberle llegado. Yo reconozco que es una materia árida, pero hay que aprender a gobernar y en eso estamos. Un abrazo a todos, estoy abierto a las preguntas.